televidente, bom menino, outra edição de Time Out. Agora em Time Out, conosco, um grande norte junto conosco, é coach de BMX aqui na Aruba. Nós se referimos ao senhor Pedro Estava, que o grande nós vai conversar hoje em Time Out. Agora na casa, você sai, corta os bomões capia, onde você vai, lava a mão constantemente com água bom, com hand sanitizer e manter a distância. Nós vamos Time Out. Corte que se aqui, ou nós vamos back, nós estamos conversando com o senhor Pedro Estava. Televidente, danke por quedar junto conosco, junto com o senhor Pedro Estava, coach de BMX. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Claret. Muy contento de estar otra vez contigo. Gracias, hermano. Mira, ¿qué le pareció la preparación de Shania Howell esta vez en Colombia? Bueno, el año 2024, que es el objetivo de Chanaya para Juegos Olímpicos, la clasificación, estamos apuntando desde ya a eso, ya que el sistema de clasificación comienza ahorita el 1 de agosto, ya comenzó, y nos toca 4 Copas Mundo que se realizarán en Bogotá, Colombia. Entonces decidimos hacer una preparación especial en esa pista, ya que es un formato olímpico y es el formato adecuado donde lo vamos preparando. ¿Notaste algún progreso en ella? Sí, bueno, últimamente tuvimos la oportunidad de competir el fin de semana, Festival de Verano en Bogotá, donde Chanaya quedó segundo lugar, venía ganando la competencia y un error técnico la hizo quedar en segundo lugar, pero sin embargo la competidora que ganó está ubicada entre las 10 mejores del mundo también, que es una corredora de Latvia, y entonces nos sirvió como un chequeo también de ver dónde están las debilidades y las fortalezas que tenemos que implementar para el próximo evento. Estamos en la talla de Pajón. Sí, por supuesto. Inclusive este evento internacional contará con la presencia de Mariana Pajón. Inclusive el año pasado nosotros tuvimos ciertos topes competitivos y el antepasado, donde Chanaya demostró estar en las mismas cualidades que una deportista de alto nivel. Mira, Shania, como tengo entendido, para practicar bien, optimalmente, tiene que salir de Aruba, porque en Aruba no tenemos esa pista. ¿Cómo se adaptó Shania a eso? Bueno, la ventaja que tenemos nosotros es que contamos con un partidor de 5 metros, que también es un partidor que tiene un quiebre muy parecido al de 8 metros, que es el formato olímpico, es el formato donde se hacen las Copas Mundo y es donde normalmente vamos a competir. Sin embargo, el partidor de nosotros en Aruba es muy bueno, está muy bien diseñado. Las modificaciones que se le hicieron a Yaburibari en la pista de BMX el año pasado también fueron buenas, inclusive este año se hicieron ciertos ajustes también para adecuarnos más a los formatos de competencia a nivel internacional. Ahora, en tu concepto, ¿dónde necesita Shania mejorarse más ahorita o concentrarse más?
Debemos concentrarnos más en los topes y roces internacionales, los roces competitivos. Ese es el objetivo de nosotros, ya que el nivel formativo de ella en su preparación ha ido cada vez optimal y cada vez mejor. Sin embargo, debemos considerar que tenemos 8 meses sin una participación en una carrera internacional y eso también afecta al deportista de alto nivel. La última vez que estuvieron en Colombia, ella perdió por digamos, un fallo técnico que se podía evitar, ¿no le pareció? Sí, bueno, eso son parte del deporte. El deporte tiene muchas veces que los corredores se han preparado muy bien y en el momento de la competencia las cosas no les salen tan como debería ser. Pero en este caso nosotros estamos trabajando muy duro en esa parte técnica que es la que podemos mejorar y hasta los momentos ha ido bastante bien. Le miras tú que Shania llega a los Juegos Olímpicos? Sí, bueno, tenemos toda la fe puesta en ella, tenemos la capacidad técnica para desarrollar un atleta de alto nivel. E inclusive podemos decir que el año pasado, el ciclo pasado 2020, nos perjudicó la modificación de la regla de la UCI. Sin embargo, Chanaya, si hubiese sido todo correcto como estaba escrito, ella hubiese ido a participar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Podría Shania ser nuestro primer medalla olímpica? Un poco prematuro identificar ese sistema, digamos, de un resultado. Debemos hacer una inversión mucho más cuantificable, sí. Debemos prepararnos mucho más en los escenarios como son los de tope internacional. Como te dije anteriormente, el partidor de 8 es influyente, el partidor de 8 metros. Lastimosamente en Aruba no tenemos la infraestructura para construir un partidor de 8 por muchos factores, tanto de viento y otra cantidad de cosas, pero sin embargo vamos a hacer el máximo esfuerzo para cumplir el objetivo. Ahora, ¿qué está haciendo Shania en Aruba? Bueno, estamos ahorita realizando nuestra preparación, continuando nuestra preparación. Estuvimos 2 semanas en Bogotá en una pista de formato olímpico. Contamos con la ayuda de tanto del IRDEN y de personas que nos hicieron la autorización, ya que es una pista que la tienen muy bien cuidada y como va a ser el campeonato próximamente en el mes de septiembre, Copas Mundo, lo tienen en óptimas condiciones y pudimos disfrutar de tener esa preparación allí. Pienso que va a ser bastante acertada para los próximos eventos. La preparación para un Copa Mundo y la preparación de Juegos Olímpicos son diferentes, tú sabes eso. El enfoque debe ser, para los Juegos Olímpicos es pesado, es pesado. ¿Estamos preparados La, para la, eso? la, sí, la preparación que nosotros estamos realizando en este momento es en vista de clasificación, de buscar los mejores resultados en diferentes múltiples eventos. Porque sépase que el ámbito del BMX no tiene una clasificación directa. Sin embargo, tiene una clasificación por acumulación de puntos de ranking internacional de la UCI. Es muy diferente a un evento principal. Ya cuando te preparas un evento principal, tú utilizas otra metodología de trabajo y la orientación es totalmente diferente. ¿Estás satisfecho de lo que estás mirando hasta ahora? Sí, y sin embargo, uno tiene que ser un poco exigente también al momento de seguir cosechando lo que se está sembrando. Hoy día podemos decir que el ciclismo MX está renaciendo nuevamente en Aruba. Tenemos una pista en buenas condiciones. Hay posibilidades de inversiones de otras pistas y hay una cantidad de atletas importantes que están haciendo un buen trabajo también. Eso es parte del trabajo, comprende. Mira, y para ti, yo sé las condiciones no son optimales acá en Aruba, pero ¿cómo antes, primero vamos al break, vamos a un break comercial. Televidente, la clase de Manuel Corticas y Nicolás Bienberg, nos estimamos con Pedro Estaba. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos chiar babosa ku abu
ayuda a cambiar vida de Hopi gente. Bo ayuda a crear sonrisa nan real y momento nan inolvidable. Abo ayuda a sostener el desarrollo continuo de nos deporte, con proyecto nan innovativo y progresivo para nos comunidad. Ta abo ta esunco ayuda a motivarnos mucho nan, para seguir, mover y ejercer nan máximo potencial. Bo participación na Juega nan de Loto e Lotería de Aruba da contribución garantizada na deporte de Aruba. Danke, pa ayuda cambia vida. Loto, en Lotería de Aruba. Cambiando vida. Post. Happiness comes in packages. Danke porque junto conosco junto com Pedro Estava, coach de Shania Howell, nosso atleta de BMX, máximo representante de BMX aqui em Aruba. Oye, Pedro, ¿cuál es el itinerario que tenemos para Shania de hoy hasta el fin de año? Bueno, tenemos una cantidad de competencias sumamente importantes y determinantes para este inicio del ciclo olímpico que comenzó el 1 de agosto y termina el mes de julio del 2024. Eso nos va a dar la posibilidad de la clasificación. Y tenemos eventos este año en Argentina, 9 y 10 de septiembre. Se va a competir un centroamericano y un panamericano, donde también se considerará para el clasificatorio de los Juegos Centroamericanos del Caribe 2023, que es determinante para la clasificación. Posterior a eso tenemos que regresar a Aruba, viajar a Colombia, como te había comentado anteriormente, que tenemos 4 Copas Mundo que son de sumamente importancia para este sistema de clasificación que ya inició. Después de eso tenemos una semana para hacer una adaptación de cargas de entrenamiento y direccionarnos hacia el objetivo principal de este macrociclo que se diseñó para que son los Juegos ODESUR, que es lo más importante que tenemos esta temporada. Posterior a eso ya terminamos el mes de octubre, hacemos una etapa transitoria de descanso y de preparación para continuar el siguiente año cuando el cronograma comienza también en el mes de febrero a octubre. ¿Tú tienes un plan de trabajo completamente estipulado para ella ahorita? Sí, nosotros por exigencia del Comité Olímpico Arubano, también la exigencia de la Federación Aruba-Willerton, nos exige que nosotros, en el caso de mi persona, tengamos un cronograma con actividades ya establecidas, con objetivos establecidos y la manera como vamos a hacer la preparación. Sin embargo, siempre tenemos orientación de parte del Comité Olímpico Arubano, en el caso de la metodología y la orientación también, que es muy importante, de parte financiera, que nos otorga la posibilidad de ir a los campeonatos. Tremendo. Televidente, wow, más millones por ahí, no sé, from the horse's mouth, durante a visa. Que está o senhor Pedro Estava, que é coach de Shania. Quanto custa em preparar para Shania? Porque não está especulando, não está scope, especulando não. Não está trabajando, não está trabajando para Shania juegue no Olímpico. Tu coisa bom para ele. Pedro, gracias por todo éxito con lo que estás haciendo, porque sabemos que Shania está en buenas manos. Thank you. Ahora en Time Out, Pedro Estava, coach de BMX de Shania Howell. Thank you.